Si vemos nosotros a nuestro alrededor en el mundo en que vivimos, al igual que las gentes, cuando nuestro Señor estaba haciendo su ministerio, que algunos decían es Juan el Bautista, el rey Herodes en su conciencia que había mandado decapitar a Juan el Bautista, dijo quizás sea Juan el Bautista, en ese mismo capítulo, por ahí del versículo 2, del capítulo 9 de Lucas. Pero lo decapité, ¿cómo es posible? Y dice ahí que tenía curiosidad de ver quién era Jesús. Otros pensaban que a lo mejor era el profeta Elías, que había sido prometido que volvería. Pero el Señor ya había comparado a Juan el Bautista con Elías, con ese Elías prometido. Y otros decían, quizás alguno de los profetas antiguos ha resucitado y ha vuelto a la vida. Pero la gente no quería o no podía admitir quién verdaderamente es Cristo, porque tenían un velo, el velo que todo ser humano tiene cuando nace físicamente vivo, pero espiritualmente muerto, porque está separado de Dios. Por eso la necesidad de volver a nacer. Lo que sí concordaban todos era que de la manera y de la forma que enseñaba el Señor, había una autoridad, un denuedo, un valor que los escribas y los fariseos no tenían. No tenían ese poder, esa denuedo, quiero llamarle injundia, que tenía el Señor para enseñar la palabra. Entonces, en eso sí concordaban. Y vemos que en la actualidad también hay múltiples opiniones de quién es el Señor. Muchos dicen, es un gran maestro, leen o escuchan lo que el Señor enseña y dicen, era una persona moral, era un buen maestro, pero lo dejan ahí y no puede quedarse ahí. Esa opción no está abierta para nadie, porque el Señor es muy específico en su palabra. Cuando Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Es una declaración que muchos consideran intolerante en nuestra sociedad, en nuestro mundo. ¿Por qué? Porque no va conforme a la manera como ellos piensan y como ellos sienten. ¿Y qué es lo que influye que haya tantas opiniones? Pues primeramente, la arrogancia humana. La arrogancia humana que no se quiere someter a la autoridad de un ser supremo, en este caso Dios. Y por otro lado, la palabra de Dios lo que hace a los hombres y mujeres que son espiritualmente perezosos, que no quieren pensar en Dios, que no quieren meditar en su palabra, los hace pensar, definitivamente los hace pensar y encuentran salidas, los hace hablar, los hace razonar, los hace inventar teorías. Ejemplo, se ponen a discutir por qué el Evangelio ha agarrado tanto fuego con cierto grupo de gentes o ciertas naciones y en otras no. Se ponen a especular continuamente en cosas así. O muchos de los que están sentados en las congregaciones se dedican a criticar al pastor sobre lo que dijo o sobre lo que no dijo, o dijo demasiado o no dijo suficiente, o lo que dijo fue muy tajante. Está hablando del infierno, está hablando de las consecuencias de no tener una relación con Dios, que no, Dios es todo amor, cosas de ese tipo. Y a través de los siglos y de los tiempos siempre ha habido gente así, que todo lo que hacen es estar constantemente dando su opinión y especulando, pero nunca llegan a someterse a Dios. Nunca llegan a ese punto de decir, estoy perdido sin Cristo.
no puedo yo hacer absolutamente nada para poderme salvar. Él lo ha hecho por mí. El cristianismo que salva es algo que se toma personalmente. Es algo que se tiene una experiencia personal con Dios, que se posee personalmente. Es una relación entre yo y Dios, y el único intermediario es Jesucristo, y fuera de Él no hay ninguno. El Señor dijo en Juan 7:17, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo de mi propia cuenta. O sea, que la palabra de Dios, lo que está contenido en la palabra de Dios, si lo obedecemos, eso nos va a llevar a un conocimiento si esa doctrina es verdadera o no. O sea, lo que vemos en ese versículo anterior, y lo vuelvo a leer, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Ese versículo lo que nos está indicando que cuando hay una obediencia honesta a la voluntad de Dios, es la manera en que obtenemos un conocimiento claro y espiritual. Pues es de la manera que vamos a conocer más y más a Dios. ¿Y cómo vamos a saber cuál es la voluntad de Dios? Leyendo nuestras Biblias, estudiando nuestras Biblias, meditando en la palabra. De que está uno leyendo un capítulo y encuentra uno algo que en ese momento Dios le llama a uno la atención. Y hay que parar. Y hay que meditar en ese pasaje, porque en ese momento Dios nos ha dado algo. Hay muchos planes. Yo tengo años leyendo la Biblia y la leo por lo menos una vez al año, y X capítulos de esto y versículos acá y una interpretación de esto y el otro. Y muchas de las veces se encuentra uno leyendo por leer sin meditar realmente lo que uno está leyendo. Es mejor leer 2, 3 versículos, pero meditarlos todo el día. Es mejor. Ahora, cuando Pedro declara lo que dice en ese versículo, que le dice, el Cristo de Dios, tú eres el Cristo de Dios, eso implica no solamente una declaración de un conocimiento intelectual de quién era Él, sino una declaración de gran fe. Esta es la primera vez que un ser humano en su cara le dice, tú eres el Cristo de Dios. Y vemos que en ese tiempo se requería mucha fe para poder decir esto. Y vamos a ver por qué. O sea, es una confesión noble la que él hace. Una que realmente no podemos comprender el valor en ese entonces, en esa sociedad, en las circunstancias en que se encontraban, para que una persona pudiera decir eso. Tenemos que ponernos en la situación de la gente que vivía en ese tiempo, de los discípulos y de los judíos que estaban alrededor de nuestro Señor, y reconocer que tenían un maestro que no tenía dónde descansar su cabeza, un maestro que era humilde, un maestro que era un carpintero, un maestro que era pobre, un maestro que no había tenido la preparación, la educación que los fariseos, que los escribas recibían. Entonces, no solamente los discípulos se vieron ante esta situación y toda la gente alrededor, sino vemos que nos tenemos que enfocar en la nación judía de ese entonces, y no veían ninguna belleza en su amo, no la veían, porque era un hombre realmente sin hermosura. Ellos no veían ese atractivo
en el Señor y por lo tanto no lo declararon su Mesías, quien Él es. Pero vemos que cumpliéndose esa actitud de la nación judía, permitió que se cumpliera la palabra de Dios. La palabra de Dios no falla, la palabra de Dios nunca se equivoca. Y 700 años antes de esto, en el capítulo 53 de Isaías, el profeta Isaías, en los versículos 2 y 3, dice lo siguiente. Capítulo 53, 2 y 3. Vamos a la mitad del versículo, dice: no hay parecer en él ni hermosura, le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. 700 años antes, Isaías escribe eso de Jesucristo. Pero la buena noticia es esta, hermanos. Esta es la buena noticia para todos los que estamos aquí presentes. Dice: ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea, hermanos, horroroso como fue el crimen y el pecado más grande de la historia, que nuestro Señor fue sacrificado en esa cruz. Pero sin ese sacrificio, hermanos, no estaríamos aquí ni tendríamos la vida eterna que Dios nos ha dado. Vemos en los evangelios una actitud distinta, y hay 7 declaraciones de fe en los evangelios de quién es Cristo, y cada uno, aunque reconoce quién es, le da un pequeño y diferente enfoque. El primero ya lo leímos cuando Pedro, ahí en Lucas 9, versículos 18 y 20, le dice: eres el Cristo de Dios. Juan Bautista, al principio, en el Evangelio de Juan, principalmente vamos a estar ahora, en el versículo 34 del primer capítulo dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y qué estaba diciendo Juan el Bautista con eso? Que gracias a Dios que en la eternidad pasada Él concertó en que su Hijo iba a ser sacrificado en la cruz por tus pecados y mis pecados, que ese es el único precio que nos libra a nosotros de tener que pagar el precio que cualquier ser humano paga por su pecado, y eso es irse al infierno y estar sin Dios eternamente. Por sus heridas fuimos sanados. Cuando andaba, ahora sí, reclutando sus discípulos, que después fueron los apóstoles, está con Felipe, y Felipe va y corre y le dice a Nataniel: he encontrado el Mesías, el prometido, es Jesús de Galilea. Y Nataniel dice: ¿cómo? ¿De Galilea puede venir algo bueno? Y cuando el Señor lo confronta en el versículo, unos versículos después, en el capítulo 1, dice: he ahí un israelita en el que no hay engaño. No estaba siendo sarcástico el Señor al decirle eso a Nataniel, porque Nataniel era verdaderamente un judío piadoso, que verdaderamente buscaba la voluntad de Dios en su vida, con su conocimiento limitado que tenían con el Antiguo Testamento de él. ¿Y qué es lo que le dice el Señor? Te vi debajo de la higuera. Y en ese momento se le prende el foco a Nataniel y dice:
tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Títulos que solamente al Mesías le pertenecen. O sea que Pedro le llama el Cristo, Juan Bautista el Cordero y Nataniel el Hijo de Dios y el Rey de Israel. No sabemos si en el momento en que Nataniel estaba debajo de la higuera, estaba en oración, era lo más probable, porque era un judío piadoso. Y no sabemos qué conversación él estaba teniendo con Dios. Y se le prende el foco cuando el Señor le dice: yo te vi debajo de la higuera. Luego vamos al capítulo 4, cuando el Señor confronta a una mujer, la samaritana, que le dice que Él es el agua viva. Y ella le dice: dame de esa agua para no venir a este pozo. Y en fin, hay un intercambio de palabras entre ellos. Y ella le dice: bueno, sabemos que el Mesías va a venir. Y el Señor ahí claramente dice: con el que estás hablando, yo soy el Mesías. Abiertamente Él le dice: yo soy. ¿Y qué es lo que esta mujer hace? Lo que todos tenemos que hacer. E inmediatamente va con la gente del pueblo y les dice: vengan a ver este hombre que todo me contó de todo lo que yo he hecho. A lo mejor es el Mesías. Ella ya sabía que era el Mesías, pero de la manera que ella llamó a la gente es: ven y ve. Ven y ve. Qué tan bueno es el Señor, nos dice el Salmo. En Apocalipsis, en el último capítulo, hay un versículo ahí, me parece que es el versículo 17, que dice lo siguiente: y el Espíritu y la esposa dicen: ven, y el que oiga diga: ven, y el que tiene sed venga, y el que quiere tome del agua de la vida gratuitamente. Y ese es el invitado de Dios a cada ser humano: ven y ve que Dios es bueno. Eso fue todo lo que esta mujer hizo. Ese fue su testimonio. Y continúa ahí en el capítulo 4 de Juan, y al final dicen los hombres: ahora sí creemos, no nada más por lo que tú nos dijiste, sino que ahora lo hemos visto. Y le piden al Señor: quédate con nosotros, quédate con nosotros. Y se quedó 2 días más. Vean ustedes, la primer misionera fue esa, era una raza mixta. Los judíos los despreciaban a los samaritanos porque eran una mezcla de asirio con judío. Pero ella fue la primer misionera, ahí está. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Aquí hay hermanos que se dedican al ministerio de andar evangelizando a esta pobre gente que está aquí en el bordo, que viven en la miseria, que viven en la mugre, en la drogadicción, en el alcoholismo, en enfermedades mentales y qué sé yo. Y hay hermanos aquí que van a tratar de evangelizar, de decirles: ven y ve, qué bueno es el Señor. Y ha habido personas que se han salido de eso y se han restablecido. Tenemos que ir y ver qué tan bueno es Dios. Y ella, dice el Cristo, el ungido. Luego Pedro por segunda vez hace esta declaración de fe. Recordarán ustedes en aquellas circunstancias en que el Señor le dice a los judíos y a toda la gente ahí que tienen que comer su cuerpo y beber su sangre para tener vida eterna. Estaba hablando en términos espirituales, no en físicamente esto o eso. No estaba hablando de la comunión, no estaba hablando de su cuerpo, no estaba hablando de su sangre, sino de Él, de su palabra. Que sea parte de nosotros, que la comamos y la mastiquemos y que sea parte de nuestro interior. Y cuando se empiezan a desertar los discípulos y el Señor voltea y ve a sus más allegados y les pregunta: ¿y ustedes qué? ¿Y cuál fue la contestación de Pedro? ¿A quién vamos a ir, Señor? Tú tienes las palabras de vida eterna.
Tú eres el Hijo del Dios viviente. O sea, aquí de nuevo otro título, el Hijo del Dios viviente. El único que puede calificar para estos títulos de Cordero de Dios, Hijo de Dios, Rey de Israel, el Cristo y el Hijo del Dios viviente es nada más uno. Y ese se llama Jesucristo. Luego en el capítulo 11, cuando muere Lázaro y el Señor a propósito se tarda para llegar porque quería mostrar la gloria de su Padre para todos los que estaban presentes. Resucita a Lázaro de la muerte. Y allí hay un intercambio con Marta. En el capítulo 11 de Juan, y ocurre lo siguiente. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero también sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Le dijo Marta: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees tú esto? Ella le dijo: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que había de venir al mundo. O sea, Él era el Mesías prometido de los profetas del Antiguo Testamento, que tenía que venir a redimir su pueblo. No nada más los judíos, sino nosotros gentiles también. Su pueblo. Y vemos pues que ahí Marta le dice: ¿eres el Cristo? Eres el Hijo del Dios, de Dios, que ha de venir al mundo. Y la última y séptima declaración de fe de quién era Jesús viene de nada y menos que el que dudaba, de Tomás, en el capítulo 20. Cuando el Señor resucita, va y están solamente 10 de los apóstoles congregados. Cuando se va el Señor, en eso llega después Tomás, no sabemos exactamente cuándo, y le comparten. Y Tomás, siendo lo que siempre fue, una persona que dudaba, dice: hasta que no ponga yo mis dedos en los hoyos de sus manos y mi mano en la herida que tiene al lado, no voy a creer. Pasa una semana, se presenta el Señor y va directamente con Tomás y le dice: ok, aquí están mis manos, aquí está mi lado. ¿Y qué es lo que Tomás dice? Señor mío, Dios mío. Señor mío, Dios mío. Aquí resume todo, esta declaración de fe, todo lo anterior. El Mesías en hebreo, el Cristo que viene del griego, el Hijo del Dios viviente, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios. En estas declaraciones de fe tenemos la esencia del Evangelio y sobre todo en el mensaje que le da a Marta. Porque vemos que el apóstol Juan es muy claro. En 2 ocasiones da este mensaje. Una en el Evangelio de Juan y el otro en su epístola, la primera de Juan. Pero vamos a leer simplemente Juan 20, versículos 30 y 31. Y recordarán ustedes que cuando uno llega a Cristo, cuando uno recibe a Cristo, realmente no lo acepta uno porque no le hace uno favores a Dios. El que nos hace el favor es Él. Nos lleva a ese punto de reconocer qué tan perdidos estábamos sin Él. Y decimos: sí, Señor, ven a mí. Eso no es aceptar, eso es recibir. Vemos que Juan siempre es el libro que se le recomienda a cualquier nuevo creyente que lea, porque Juan, el apóstol amado, el único que tuvo el valor de estar presente ahí en la crucifixión de nuestro Señor,
escribió de la naturaleza divina y de la naturaleza humana de nuestro Señor. ¿Y por qué lo hizo? Versículo 30, capítulo 20. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es todo el propósito, hermanos, que tengamos vida eterna al creer. Y el creer no es simplemente reconocer que existe, sino el creer es entregarle todo a Él de nuestra vida, reconocer que nuestros tiempos están en su mano, reconocer que sus promesas son firmes y son fieles y que Él es justo y las va a cumplir. Y vemos pues que cuando hay una declaración de fe de este tipo, en base a la verdad de Dios, de su palabra, lo que sucede en nosotros es que tenemos vida eterna, vamos a Él y tenemos vida eterna. En cambio, esas personas que siempre están opinando su manera de pensar o sus opiniones o discutiendo una cosa o la otra, no logran, nunca llegan a la vida eterna, porque están en la misma situación que se encontraban los pobres fariseos, que son dignos de lástima, porque están una eternidad sin Dios. Cuando les dice en el 5 capítulo de Juan, versículo 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Los fariseos no podían aceptar este pobre carpintero de Galilea como su Mesías, a pesar de todas las señales y milagros que hacía, a pesar de la doctrina que él exponía con esa autoridad y ese conocimiento y esa firmeza que solamente Dios tiene. En todo este proceso el Espíritu Santo nos ayuda. O sea, el ministerio del Espíritu Santo es de enseñarnos. Eso también está en Juan. O sea, el Espíritu Santo nos ayuda a recordar las cosas que debemos de decir en el momento adecuado. O sea, ese es el que mora en nosotros. Como dice en una parte, mayor es el que mora en mí que el que está afuera en el mundo. Y si le amamos y queremos vivir conforme a su voluntad, es porque reconocemos que Él primero nos amó a nosotros, que Él dio su vida por nosotros. Cuando aún éramos sus enemigos, Él murió en la cruz por nosotros. Aún no teníamos ni siquiera conciencia de quién era Jesús, y Él ya nos había visto en la eternidad y ya nos tenía escritos en su mano, y el Padre ya nos había dado a Él. Entonces vemos, por ejemplo, en Juan dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Juan 14, 21 y 24. Entonces vemos que parte de todo este proceso, cuando nos impacta el amor de Dios, la gracia que nos ha dado que no nos merecemos, la fe que nos ha dado para creer en Él, que no es de nosotros tampoco, todo esto son regalos de Dios. Cuando nos damos cuenta y dice uno, ¿qué fue lo que me llevó a mí a recibir a Dios en mi vida? Su palabra y su Espíritu, que son los que me llevaron a ese punto, a reconocer que yo sin Dios estoy perdido. Yo si no estoy atado al vid, que es Cristo, no hay fruto en mi vida, no hay vida en mi vida, porque simplemente soy cortado y quemado.
Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mí. Y esto es importante porque muchas personas llegan a la salvación y dicen, ok, ya soy salvo y nunca pasan de eso. Y no solamente no pasan de eso, sino que viven sus vidas igual que antes. ¿Están permaneciendo en Dios? ¿Verdaderamente han sido salvos? Por sus frutos los conocerás. Si me amáis, guardad mis mandamientos. No los vamos a cumplir, porque nadie puede cumplir los 10 mandamientos. Nadie. Somos imperfectos, seguimos siendo pecadores, pero la única diferencia es de que ya no estamos bajo el control del pecado, ya no somos esclavos del pecado, al punto de que antes hacíamos cosas que ni siquiera pensábamos si estaba bien o estaba mal, simplemente esa era la manera de actuar y de proceder en la vida. Y no nos ha dejado huérfanos, no nos ha dejado solos, porque el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Para finalizar, hermanos, la pregunta es, ¿y tú quién dices que soy? ¿Quién es Cristo para ti? ¿Es tu Dios? ¿Es tu Salvador? ¿Es el Señor y amo de tu vida? ¿Eres propiedad de Él? Antes eras propiedad del otro y ahora eres propiedad de Cristo. ¿O sigues con un pie en el estribo y otro en el suelo? Yo los invito, hermanos, a que nos decidamos a estudiar la palabra de Dios con mayor intensidad y mayor amor. Yo les pido, Señor, hermanos, que busquemos el rostro del Señor todos los días de nuestra vida. Recientemente fuimos a un lugar que se llama Las Memorias, vamos allí una vez al mes, y ahí es donde termina mucha de esta gente del Bordo o de acá de la Coahuila, que han llevado vidas muy difíciles, muy feas, y terminan enfermos allí de SIDA. La mayoría son positivos de HIV. Y estaba un hombre ahí en la sección donde están los más enfermos, que están aislados de los demás. Ese día que llegamos había un servicio especial, un retiro espiritual de no sé qué. Entonces no dimos nuestro servicio como de costumbre, pero nos fuimos con el grupo de los más enfermos, los que están en camas que no se pueden levantar. Y había ahí un hombre. Hablamos con todos, oramos con todos, pero había uno en particular que el hermano Luis Tavares y yo estábamos compartiendo el evangelio con él. Y la evasiva de él era, es que yo soy liberal y la paz entre los hombres es el respeto al derecho ajeno y cosas de ese tipo, ¿no? Y le tratamos de ilustrar de diferentes maneras, ¿verdad? El mensaje del evangelio, y el hombre no quiso recibir a Cristo. Pero le dije, oye, ¿tienes Biblia? Sí, tengo una en mi casa. Le digo, bueno, pues está en tu casa, aquí no tienes ninguna, ¿no? Si te regalo una Biblia, ¿la lees? Sí. Le regalé una Biblia. Siempre traemos Biblias con ese fin de regalarle a las personas. Y luego se puso a leerla. Y cada vez que me acuerdo de este hombre, le pido a Dios que su palabra, que no vuelve a él vacía, haga el milagro de ablandarle el corazón, de abrirle los ojos de su espíritu, de su alma, para que reconozca qué tan perdido está. ¿Y saben qué? Cuando el Señor nos ha dicho que vayamos y hagamos discípulos de todo mundo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, no es una sugerencia, es un mandamiento. Nosotros tenemos el tesoro más grande que existe y debemos de compartirlo con todo aquel que esté dispuesto a escuchar.
Nosotros debemos de ser un centro de influencia en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, en todos los ámbitos de la vida en que nosotros nos desempeñamos. Debemos de ser centros de influencia, primeramente por nuestra manera de vivir y de comportarnos, que vean la diferencia en uno y digan, ¿qué le pasa a este? ¿Por qué no reacciona como el resto? Esa es la Biblia más importante que la gente va a leer. Yo los invito, hermanos, a que mediten la palabra de Dios, mediten en guardar los mandamientos de Dios y que mediten en la palabra para que vean lo profundo y lo verdadero que es la doctrina de Cristo. Y así como la mujer samaritana, que digan, ven y ve. Muchas veces el testimonio no tiene que ser teológicamente elegante, ni mucho menos. Simplemente, ¿qué es lo que Dios ha hecho en mi vida? Y compartir la palabra de Dios a todo aquel que esté dispuesto a escuchar. Vamos a cerrar en oración, hermanos. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos has dado de compartir tu palabra, Señor. Sabemos de antemano que así como tú le envías, Señor, no vuelve a ti vacía, sino hace el efecto para el propósito que tú le envías. Señor, te pido que le des un fuego en el corazón a cada de las personas que acaban de escuchar este mensaje, que quieran compartirte con todos, que vean quién eres tú, Señor. Tú eres el Cristo, el Cordero de Dios, el Rey de Israel, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, el Mesías, nuestro Salvador, nuestro amado Pastor. Tú eres el pan de vida. En fin, Señor, tú eres nuestro gran Dios. Y te damos gracias, Señor, por el amor que nos has dado. Te damos gracias, Señor, por el amor del Padre, por la gracia del Hijo y por el compañerismo que tenemos con tu Espíritu Santo que mora en el corazón de cada creyente. Y todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mientras cantamos
ojos al Señor. Abre los ojos de mi alma y los de mi corazón. Yo quiero verte, yo quiero verte. Una vez más, abre nuestros ojos, Señor. Abre los ojos de mi alma y los de mi corazón. Yo quiero verte, yo quiero verte, Verte alto y exaltado. Y verte alto y exaltado, brillando en la luz de tu gloria. Derrama tu poder y amor mientras cantamos santo, santo. verte alto. Y verte alto y exaltado, brillando en la luz de tu gloria. Derrama tu poder y amor mientras cantamos santo, santo. Que no empiece a exaltar su nombre y dile santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Declara una vez más, dile santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, 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 yo quiero verte, yo quiero verte, yo quiero verte. Señor, es lo que queremos verte, Señor, alto y exaltado en estas vidas, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús, Señor. Que le den un fuerte aplauso al Señor. Bueno, hermanos, quedamos despedidos.